nos vamos a centrar aquí en lo más importante para España, es que se filtró, ojo con esto, el sumario, que estaba secreto, sobre el caso Zapatero, porque una cosa es el auto de 85, 86 páginas, y otra cosa es el sumario del que se sacó ese auto. Ese sumario era secreto, ha sido filtrado, El Mundo, el periódico El Mundo, ha tenido acceso al sumario, parece ser que también el Español. ¿Quién lo ha filtrado? ¿Con qué interés? ¿Son los buenos los que lo han filtrado? ¿Son los malos? A ver, aquí no hay buenos y malos. Vamos a ver, ¿son los que lo han filtrado los que quieren derrocar al régimen sanchista o son aquellos que lo quieren perpetuar? ¿Qué intereses puede haber? Vamos a tratar de contestar a esta pregunta, pero hay otra pregunta más inquietante y es que hay un muerto en el armario de Zapatero. Casi podríamos decir un muerto en el zapatero, lo que pasa que en un zapatero no cabe un muerto. Sí, el juez ha encontrado un muerto en el armario de Zapatero que podría vincularlo, sería el eslabón, podría haber sido el eslabón que falta para vincular Zapatero al narcotráfico e implicar también al gobierno de Pedro Sánchez. Ese muerto se llamaba Francisco Flores, Feo Flores, que aparece en el auto, apareció en reuniones con Zapatero, aparece como firmante en el aval de los 250 millones de Venezuela de Delcy Rodríguez para financiar presuntamente, según dice De Aldama, el PSOE y pagar la llegada al poder de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Fue el avalista de ese dinero que Aldama entregó en ese famoso sobre, ojo con esto, en ese famoso sobre que mantuvo secreto durante tiempo y que tenía los famosos cupos de PDVSA. Bien, ese hombre, Francisco Flores, ha sido encontrado en el auto vinculado a Zapatero, ha sido encontrado reunido con Zapatero, ha sido encontrado en el sobre de Aldama para los 250 millones para Pedro Sánchez, la Internacional Socialista, y también ha sido encontrado muerto el pasado mes de marzo. ¿Quién era Francisco Flores? ¿Cuál era su papel? ¿Por qué no se habla de él? ¿Y por qué podría ser el eslabón que falta para vincular a Zapatero y Pedro Sánchez al narcotráfico? Son palabras mayores. Y cuidado porque yo, como Dani de Desocupa, he tenido un sueño, sí, un sueño que continúa el sueño de Dani de Desocupa y te lo voy a contar en este vídeo. Vamos, no te lo pierdas en absoluto. Venga, vamos allá. Es tremendo lo que estamos viviendo, el sanchismo desmoronándose delante de nosotros, un Pedro Sánchez que está viendo cómo puede contener todo esto. No te pierdas el vídeo de esta noche donde hablaré de la estrategia que va a poner en práctica Pedro Sánchez, una estrategia que prácticamente la última bala, la bala de plata para salvar a Zapatero y salvarse a sí mismo, lo revelaré esta noche, también tocando los 7 intentos previos, mejor dicho, los 6 intentos previos que le han fallado a Pedro Sánchez y a la izquierda para salvar a Zapatero. Ya van 6 las balas gastadas por el gobierno para salvar a Zapatero, todas han sido neutralizadas, le falta una, la bala de plata, te lo contaré en el vídeo de esta noche a las 10, no te lo pierdas, pero vamos a lo de hoy. Tenemos un muerto en el armario, un muerto en el Zapatero, Zapatero tiene un muerto en el armario, juega como quieres con la palabra, pero ese muerto existe, bueno, él ya no existe, se llamaba Francisco Flores, Feo Flores, aparece en el auto del juez Calama, aparece en reuniones con Zapatero, aparece también como prestamista, el que avaló los 250 millones de PDVSA en el sobre de Aldama y también apareció muerto en el pasado mes de marzo. ¿Por qué? Y además en circunstancias extrañas. ¿Por qué apareció muerto? ¿Alguien quería que desapareciera? ¿Qué información tenía? Vamos con ello poquito a poco, no sin antes centrarnos en esto. Se revela el sumario, más que revelarse, se filtra y además cuidado porque hay 2 piezas más que son secretas y una de ellas podría implicar directamente a Pedro Sánchez y ser la pieza que impute definitivamente a Pedro Sánchez y, ojo, la pieza que vincule precisamente Pedro Sánchez Zapatero a cuestiones de narcotráfico, de acuerdo con el sueño que he tenido. Te contaré ese sueño. Antes que todo, ¿quién puede haber filtrado todo esto? Importante. ¿Son aquellos que quieren ver derrocado al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Son aquellos que lo quieren mantener? Aquí hay hipótesis variadas. Por un lado, es cierto que si alguien quiere dinamitar una investigación para que se anulen pruebas, etcétera, lo mejor que puede hacer es filtrar un sumario secreto y entonces ya a partir de ahí que todo sea de dominio público y que la investigación prácticamente sea saboteada y que no pueda seguir adelante o en la eventualidad de seguir adelante ya vaya condicionada a lo que también los posibles investigados puedan saber para comenzar a destruir pruebas, ¿no? Por tanto, se podría pensar que esta filtración podría ser interesada para precisamente dinamitar la investigación, puesto que era secreta.
Pero por el otro lado también se podría pensar que esa filtración podría activar de manera repentina toda una serie de detenciones, puesto que precisamente los que están investigando, si tienen ya suficiente información, van a verse obligados a actuar con el fin de que otros no destruyan pruebas, ¿no? Por tanto, podría llevarnos esto a un escenario en el que a partir del lunes comencemos a ver una cantidad importante de detenciones de personas vinculadas a esta trama que para evitar que destruyan información, pruebas, etcétera, acaben siendo detenidas. ¿Cuál de los dos supuesto? Bueno, los mismos días que van a venir nos lo van a confirmar. Si va a haber detenciones, es que se filtró para detener a esa gente. Y si no las va a haber, muy probablemente se filtró para destruir información. Escríbeme si acaso en los comentarios cuál de esas dos opciones crees que ha sido el origen de la filtración. Fíjate lo que tenemos aquí. Demoledores informe de la UDEF sobre Zapatero, sacado del sumario. Alfonso Pérez Medina. Estamos hablando de La Sexta, ¿eh? Los investigadores del caso Plus Ultra celebraron el rescate de la aerolínea con ostras y champán. La SEPI no aprueba esos gastos. Se vanagloriaron de ello. Lo celebraron por todo lo alto, incluso antes de que el Consejo de Ministros lo aprobase, señal de que tenían una información privilegiada, tenían un topo dentro del gobierno, tenían a alguien dentro del gobierno que trabajaba para ellos. Es que la cosa prácticamente es blanco en botella. Bueno, blanco en botella de champán mum con ostras, ¿eh? Y además van agloriándose diciendo, no, bueno, es que estos gastos, bueno, ya lo podemos comer y beber nosotros, que ese dinero lo tenemos para comer ostras, así se la gastaban, ¿eh? Típico socialismo del siglo XXI. Y cuidado porque han salido más cosas del sumario, la está contando entre el mundo, el debate y también el español. Una cosa muy grave es esto, la fiscal jefa es amiga, habla con Julio Martínez, Julito, amigo de Zapatero, y lo cortamos, hay que hacer un kitchen cabinet. ¿Qué significan estas frases? Tienen que ver con cuando se comenzó a hablar de que Plus Ultra podría haber sido una aerolínea vinculada al narcotráfico, que funcionaba de mula del narcotráfico. Fue Cristina Seguí quien sacó esa información y los de Plus Ultra la demandaron, diciendo que tenían de su parte a la fiscal jefa, por tanto, al gobierno de Pedro Sánchez, de quien depende el gobierno obviamente, y de quién depende la fiscalía, obviamente sabemos de quién, y quienes manejaban el gobierno también lo sabemos. Cuidado, porque Cristina Seguí habla de lo siguiente. Vamos con Plus Ultra. ¿Se acuerdan? La gran operación estratégica de la Moncloa y Ábalos Meco y la aerolínea chadista, que tenía una sola aeronave y que quiere, pregunta Cristina Seguí, ¿quieren saber cuál era su objetivo e implicados? Vamos. Abre un hilo Cristina Seguí. Antaño, la gran ruta de narcotráfico a España, proveniente de Hispanoamérica, era la vía marítima atlántica hasta Galicia, la vía directa por el Atlántico, con submarinos, etc. Con el tiempo, la intensificación de la actividad policial, esa vía se cortó y se inició la que hoy actúa e impera, la vía del Sahel. Ojo con esto, porque tendrás que conectarlo. En mi sueño, yo lo conecté con la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos. Ah, ve cómo la pieza comienzan a encajar, ¿no? 3. Vamos con la aérea. Plus Ultra y su contexto geoestratégico. Guinea-Bissau es una localización perfecta para servir de plataforma de distribución de tráfico de drogas a Europa y tiene en su mar más de 100 islas no habitadas que permiten operaciones logísticas y hacer. 4. Contravigilancia a los radares de la Marina española y norteamericana. El plan operativo era que Plus Ultra sirviera para hacer la aerolínea aérea Madrid-Canarias-Bissau, aprovechando de paso que no existía esa conexión. Sería utilizada para hacer transporte ilícito, lo cuenta Cristina Seguí, y blanquear para operaciones de narcotráfico del general de Guinea-Bissau, Antonio Inday, buscado por la DEA y con un precio a su cabeza de 5 millones de dólares. Que contaría con el soporte de José Bono, ojo que comienza a haber nombre importante desde aproximadamente 2012, cuyo nexo de unión entre ambos, Bono y Antonio Inday, es Teodoro Obiang. Aquí pueden ver a Bono con Obiang cuando el gobierno de Guinea Ecuatorial le dio una condecoración el 14 de enero de 2012. Plus Ultra es creada con los siguientes propósitos. 1. Proporcionar a Guinea-Bissau, un país pobre, una compañía aérea, necesario para mantener una comunicación sólida entre el narcoestado africano e Irán. Ese era el cometido del viaje de Saab. Triangular Venezuela, Canarias, Guinea-Bissau, donde no hay acuerdo de extradición, e Irán. Una vez comprada y rescatada por el gobierno español, pasaba a tener bandera española y, por tanto, con licencia europea expedida por Bruselas. La operación consistía en dar soporte técnico y logístico, así como servir de tapadera a los jets privados de Alex Saab y de otros llegados de Venezuela, de Irán. A la vez, Plus Ultra usaría la tapadera filantrópica de montar una base aérea y logística en Guinea-Bissau para servir a los intereses de los negocios de empresarios españoles en África.
La famosa excusa dada por el gobierno de España cuando compró Plus Ultra, razón logística de utilidad. Cristina Seguí, básicamente, lo que retrata es cómo se constituyó una macrooperación para salvar a Plus Ultra, que estaba siendo utilizada como mula del narcotráfico para llevar la droga del continente americano, de Venezuela, a África, y de África llevarla a Europa por la vía aérea, pero aquí yo he tenido un sueño que habla también de otra vía, que es la vía terrestre. Es decir, llegados a Guinea, donde operaba, precisamente hasta donde operaba, Guinea Ecuatorial, ¿vale? Digamos, esos fardos serían desplazados, ¿no?, a Guinea-Bissau por la vía aérea, tal como cuenta Cristina Seguí, o también por la vía terrestre a través, esto es el sueño que yo he tenido, a través del Sahel, del Sáhara Occidental y finalmente el estrecho de Gibraltar, donde claramente ahí había un impedimento muy grande y era Ocon Sur, que habría que suprimir. En mi sueño hablo de ello, en mi sueño tuve ese sueño, ¿no?, hablemos así, donde viví, ¿no?, esa situación de que, bueno, un ministro cómplice de todo esto, parte de todo este tinglado, suprimió Ocon Sur para precisamente liberar esa ruta. Por un lado, un ministro de Asuntos Exteriores o el primer ministro, el jefe del gobierno, ¿no?, entregó el Sáhara Occidental, estoy hablando de un sueño, entregó el Sáhara Occidental a Marruecos para que Marruecos tenga jurisdicción y esto ya no sea responsabilidad de España y tenga una tapadera. Y por el otro lado, un ministro de Interior directamente suprime a aquellos que vigilan para que la ruta finalmente, en su eslabón final, pueda llegar a su destino, que es España. Oye, todo encaja con ese cambio repentino de posicionamiento del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, la supresión de Ocon Sur y también encaja con otra supresión, que es esta, la supresión por parte de Marlaska de la unidad que investigaba precisamente el sobrecargo, el sobrepeso que tenían los aviones de Plus Ultra, que no lo olvidemos, ahí Dani de Desocupa tuvo un sueño en el que vio ese vídeo que mostró Víctor de Aldama a Ana Rosa Quintana y en ese sueño Dani de Desocupa vio que ahí había paquetitos blancos en esos aviones. Por tanto, fíjate cómo todo encaja. Y había una unidad que estaba precisamente en la Guardia Civil, una unidad que estaba, la unidad Ares, 6 guardias civiles, que estaban investigando precisamente el sobrepeso de Plus Ultra y fue directamente cancelada, desmontada esa unidad para que nadie pudiese investigar qué llevaban esos aviones. Qué interesante, ¿verdad? Pero ojo, porque no es solo un ministro de Interior, no es solo un presidente del gobierno que cambia de opinión sobre una cuestión geoestratégica como el Sáhara. En mi sueño también ocurre algo y es un ministro de Justicia del que depende la Fiscalía y que tiene controlada a la fiscal que puede silenciar a Cristina Seguí. Es un sueño, que está investigando y metiendo la nariz donde no le corresponde y a través de los responsables de Plus Ultra persigue a Cristina Seguí, que fue precisamente condenada por decir todo esto que estamos contando hoy. La fiscal jefa es una amiga, habla con Julio Martínez y lo cortamos. Hay que hacer un kitchen cabinet. Sí, porque tenemos aquí un ministro de Justicia en mi sueño que podría haber dado instrucciones a la fiscal jefa que investigaba en aquel momento la primera investigación sobre Plus Ultra, la primera investigación que fue archivada y que finalmente se archivó por petición de la Fiscalía. Fíjate lo que dice Autócrates. ¿Acaso la fiscal jefa amiga de la que hablan es María Luisa Job, la que logró el desbloqueo de parte del rescate de Plus Ultra y pidió el archivo de una investigación que finalmente la magistrada Esperanza Collazos terminó archivando por no prorrogar las diligencias en plazo? Los principales investigados del caso Plus Ultra se jactaron de tener influencia para cortar el proceso judicial que investigaba en Plaza de Castilla el rescate de la aerolínea en las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. Y el ex dueño de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes, comenzó a dar instrucciones para intentar cortocircuitar las actuaciones judiciales que dirigía la juez Esperanza Collazos. La investigación culminó con el sobreseimiento provisional y archivo del caso en enero de 2023, debido a que la jueza no prorrogó la diligencia dentro del plazo legal establecido y concluyó que no existía capacidad decisoria penal en los órganos investigados. Oh, qué curioso, ¿no? En mi sueño, precisamente, hay una fiscal que mete algo en un cajón para que no se investigue. Parece que todo encaja. La fiscal jefe
Pilar Rodríguez Fernández ocupó 2 puestos en el Ministerio de Justicia con Zapatero, asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia entre 2004 y 2009 y directora general de Modernización de la Administración de Justicia. Esto era el titular. La Fiscalía pide el archivo del caso Plus Ultra, pese a las dudas razonables señaladas por los peritos. Y fíjate lo que le pasaba también a la gente por investigar. Cristina Seguí publica: un juzgado de Madrid condena a Cristina Seguí por difamación contra Plus Ultra. La ex dirigente de Vox deberá publicar la condena por los mismos medios que la información falsa que difundió en 2021. Difundió una información falsa, motivo de la sentencia, que vinculaba a Plus Ultra al narcotráfico. Principalmente el narcotráfico, aquí dice un vídeo en ERA-TV en los que acusaba a la compañía de estar vinculada a actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, y de haber recibido irregularmente el fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participación Industrial SEPI. Qué curioso, ¿no? Que había también, por lo visto en mi sueño, un organismo de represión que hacía que todo aquel que investigara fuese silenciado. Fíjate qué organización mafiosa en mi sueño, donde una aerolínea es rescatada para seguir manteniendo las actividades de narcotráfico, donde el negocio no era el rescate de la aerolínea, sino eran las operaciones de la aerolínea, donde un gobierno cambia su postura sobre el Sáhara Occidental para permitir que la vía terrestre del narcotráfico sea despejada de la control de otro país, con el fin de quitarse del medio y no estar relacionado con esas cuestiones, donde un ministro de Interior suprime la unidad que vigila el último paso de esa ruta del narcotráfico por el estrecho, que es Oconsur, donde hay un Ministerio de Justicia que controla a los fiscales que piden el archivo de determinadas investigaciones sobre esa compañía para que no se sepa nada, y donde haya un organismo de represión que silencie a todo aquel que trate de meter sus narices, a no ser que metiendo la nariz al final encuentre polvo blanco. Y aquí cuando venimos al eslabón que falta, el eslabón que apareció muerto. Francisco Flores, un aicano, publicaba esto hace unos días. No se está hablando lo suficiente de Francisco Flores. Se trata de un empresario venezolano que, según Aldama, financió ilegalmente al PSOE y era testaferro de Zapatero. Estaba siendo investigado por la UCO e iba a declarar, pero hace un mes murió, bueno, hace más de un mes, en circunstancias extrañas. No murió hace un mes. Fue publicada la noticia que murió en enero y la noticia fue publicada en marzo. Las circunstancias son extrañas, nadie ha hablado de ello, pero ¿quién era Francisco Flores? Porque Francisco Flores aparece en el auto del juez Calama vinculado a Zapatero y concretamente el tramo en el que se habla de Francisco Flores es el siguiente. Es un tramo en el que se formula un contrato entre Francisco Flores y Julio Martínez, Julito. Francisco Flores le envía un borrador que Julio Martínez luego le reenvía a Francisco Flores para una serie de actividades de consultoría que hubiese luego justificado Análisis Relevante, o mejor dicho, que la empresa de Julio Martínez, Análisis Relevante, después hubiese encargado a su vez a Zapatero. Es decir, que Francisco Flores era el que encargaba el trabajo a Julio Martínez, que a su vez contrataba a Zapatero, por tanto era el que pagaba, hacía de puente entre Plus Ultra, como un entramado de empresas, ¿no? Plus Ultra pagaba a Francisco Flores, daba del dinero del rescate un dinero a Francisco Flores para que Francisco Flores después encargara un trabajo a Análisis Relevante y Análisis Relevante a su vez contratara a Zapatero para esos informes que le encargaba Francisco Flores. Entendemos un poquito el sistema. Francisco Flores es el muerto en el auto que aparece en el auto del juez, que también es el muerto en el armario de Zapatero. Ese contrato finalmente no se celebró porque se intercambió la empresa, no se trabajó finalmente con una empresa de Francisco Flores, sino que se trabajó con otra empresa. Francisco Flores le envió en un primer momento el contrato para una empresa que se llamaba Soft Gestor y finalmente el trabajo se contrató con la empresa Apamate Corporate, pero eran empresas intercambiables según el auto del juez, estando la información que tiene el juez del sumario. Y cuidado porque tal como contaba Teresa Gómez de The Objective en Código 10, había una relación directa entre Zapatero y Francisco Flores.
En un primer nexo de unión entre el caso Rodríguez Zapatero y la presunta financiación irregular del Partido Socialista, Francisco Flores era la persona encargada de gestionar los cupos de petróleo de PDVSA. Hizo transferencia a una de las cuentas del testaferro de Zapatero. Lista que está bajo secreto sumario porque era la persona encargada de gestionar los cupos de petróleo de lista que está bajo secreto sumario porque era la persona encargada de gestionar los cupos de petróleo de PDVSA y casualmente Francisco Flores pues hace transferencias a una de las cuentas del testaferro de Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, ese es el primer nexo de unión entre la causa de Zapatero y la causa de la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Esos detalles. Francisco Flores está en la trama de Zapatero, está en la trama también de Aldama con la financiación, con ese famoso sobre la financiación de presunta financiación irregular del Partido Socialista. Y ojo, porque en Trambas Aguas decía más sobre Francisco Flores. Pues lo llamativo es que vincula directamente a Zapatero con lo que es la rama venezolana que está investigando la Policía Nacional y lo que contamos es que el expresidente del gobierno se reunió con un banquero chavista llamado Francisco Flores, que justo cuando Aldama empezó a decir que iba a aportar el famoso sobre a la Audiencia Nacional, bueno, pues este señor apareció muerto en Venezuela y Zapatero tuvo una reunión con él en un piso en Caracas que el gobierno de Nicolás Maduro le prestaba al expresidente cada vez que viajaba a ese país y Zapatero va a tener que explicar exactamente qué fue lo que habló con este señor. Por cierto, una reunión donde también estuvo Víctor de Aldama, a quien Zapatero negó desde el primer momento. Pero ¿quién era Francisco Flores y por qué su nombre está vinculado al narcotráfico de Venezuela? Y cierra, por tanto, la cadena, cierra prácticamente mi sueño, vinculando definitivamente a Zapatero y, por tanto, al gobierno también de Pedro Sánchez con el narcotráfico. Lo explica la Gaceta. Francisco Flores adquirió un banco hace unos años y luego creó un holding que se llama Kingdom. Ese banco era un banco que se dedicaba principalmente al lavado del dinero del narcotráfico. Luego también estudia si el empresario venezolano mantuvo vínculo de negocio con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El ex jefe del Ejecutivo ha negado haberse reunido con Flores y Aldama en Caracas, pero Aldama dice que sí, lo acabamos de escuchar, aunque sí ha reconocido haber coincidido con este último en un vuelo privado con destino a República Dominicana, ese famoso vuelo donde Aldama en una ocasión dijo que le pregunten a Zapatero qué hacía conmigo en ese vuelo a República Dominicana. La trayectoria de Flores estuvo ligada durante años al sector petrolero venezolano, pero con el paso del tiempo el empresario amplió su actividad hacia otros ámbitos. Investigaciones periodísticas lo han situado como comprador de bancos Sofitasa entre 2020 y 2023, con una operación que habría articulado sin anuncio público y mediante intermediarios. De forma paralela, fue construyendo un entramado corporativo bajo la marca Kingdom, con presencia en sectores como los servicios industriales, la inversión inmobiliaria y otras empresariales. Todo esto servía para el lavado del dinero del narcotráfico. Su nombre, sin embargo, también ha aparecido en distintas investigaciones internacionales. En 2015, las autoridades estadounidenses incautaron un avión relacionado con su entorno por sospecha de que pudiera haber sido utilizado para el transporte de drogas. Este mismo año, un yate de su propiedad fue intervenido en República Dominicana con un cargamento de cocaína y heroína. Pese a esos episodios, no constan cargos formales contra Flores por narcotráfico. También aparece mencionado en informe financiero asociado a los denominados FinCEN Files. Qué curioso que este hombre acaba encontrándose muerto en Venezuela, siendo uno de los eslabones de la trama de Zapatero con Plus Ultra y de la trama de Venezuela con la presunta financiación ilegal del PSOE. Y claro, viendo que este hombre tenía relaciones con el narcotráfico, que había creado incluso un banco para el lavado del dinero del narcotráfico, viendo que estaba vinculado a Plus Ultra, no sé, mi sueño, no sé qué te puede decir, un sueño en el que un gobierno de personas relacionadas con este hombre de manera indirecta acaba rescatando una línea aérea y luego facilitando toda una serie de operaciones o a través de una serie de decisiones a nivel nacional e internacional, abriendo las líneas y las posibilidades para que todo lo que transporte esa aerolínea acabe llegando a España y quien investigue sobre ella acabe siendo silenciado. Qué curioso que este hombre, que podría ser el eslabón que podría vincular a Zapatero con el mundo del narcotráfico, es decir, la pieza clave que podría completar el puzzle en el que se podría confirmar eventualmente que Plus Ultra trabajaba para los narcos, haya aparecido muerto. Qué casualidad, ¿no? En fin, cuéntame qué es lo que te parece todo esto. No sé, un sueño quizás demasiado sueño, ¿verdad? Es que los sueños tienen eso, que una cosa son los sueños y otras son la realidad. Lo entiendo, lo entiendo. Cuéntame tú qué sueños te produce. A lo mejor también tú tienes unas cuantas revelaciones, quién sabe. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y nos veremos en el próximo vídeo.